Hola a todos, muy buenos días. Comunidad estudiantil de nivel telesecundaria. Nuestro tema de hoy es el poder y la desigualdad. Esperando se encuentren todos bien, empezamos. Al plantear las características de cultura, se hace mención a que todas las culturas están organizadas, que poseen coherencia y están estructuradas. Esto nos remite a preguntarnos de qué manera están relacionados los elementos culturales y de qué manera se van engranando. ¿Y cuáles son los propósitos de tal engranaje? Aquello que le da significado a los elementos formales de la cultura. El concepto de cultura es central para la antropología, porque hace referencia a las prácticas concretas de los individuos, que integran un grupo social determinado. Sin embargo, una sociedad no se presenta como un conjunto homogéneo, indiferenciado. El concepto de cultura, tal como es utilizado en antropología, tuvo sus orígenes a partir de la confrontación, ya que resulta del encuentro entre dos sociedades occidentales y los pueblos que eran considerados extraños. Ya la cultura, desarrollada por la ciencia antropológica, fue un medio que permitió comprender la variedad de modalidades de vida humana que el mundo occidental iba conociendo. Es así que la antropología se va adentrando a los diferentes modos de vida que dan en cuenta de sistemas colectivos con una existencia organizada. La organización a la que aludimos se da en base a diferencias y desigualdades que aparecen en los distintos campos de la vida social, ya sea económico, político o simbólico. Y la forma en que se organiza la desigualdad también es diferente según la sociedad que se trate, donde la distribución de privilegios y de poder, si bien se realiza en todas las sociedades, no ocurre de la misma manera en todas ellas. Por ende, se puede decir que ninguna sociedad se presenta como unificada y homogénea, sino como un conjunto problemático, viendo así una realidad conflictiva desarrollándose en manifestaciones por las relaciones sociales asignadas por un conflicto social, ligadas a un dominio de subordinación. Se puede decir que en las sociedades se impone un orden que viene por medio de una jerarquía complejas y superpuestas. Las sociedades son formas de integración y de desigualdad a la vez, y toda sociedad asegura un reparto desigual de bienes. Según el autor George Vallandier, en los grupos humanos se dan las desigualdades por género, edad, etnias, parentesco o lugar de producción. Y se dice que en sistemas no armónicos, una sociedad puede estar compuesta por contradicciones, desajustes, en función a cada individuo, en base a sus percepciones, interpretación, experiencias y comportamientos. La diferenciación humana engloba una problemática de desigualdad, así como el producto cultural que es aprendida y transmitida en la sociedad, que puede cambiar. Como por ejemplo se puede decir que hombre y mujer son diferentes biológicamente, generan relaciones sociales opuestas y antagónicas, basadas en alteridad y complementarias, hombre y mujer, así dando lugar a un matrimonio. En la actualidad, la antropología hace interpretar el comportamiento diferencial entre el hombre y la mujer. En las sociedades modernas subsiste la ideología tipo patriarcal, su posición básica, haciendo inferior a la mujer y superior al hombre, así planteado como una desigualdad. El hombre detecta poder, ejerce control, perpetúa cierto orden social. Los factores biológicos, naturales, inmutables, justifican la dominación del hombre y la subordinación de la mujer. El antagonismo o la oposición de distintas edades pone en conflictos generacionales. La edad como un concepto social relativo a la capacidad de producción, al igual que diferencias de género, son factores que hacen una dimensión a la desigualdad, ya que anteponen las interacciones en las instituciones dentro del sistema social, como político, económico o religioso. Otra dimensión en el tema de la desigualdad son las etnias, por sus comportamientos y sus características, asociados a la migración, al contexto político y a la fricción interétnica. En el contexto étnico, como una forma de identificación utilizada como instrumentos por aquellos grupos minoritarios para ganar en lo político dentro de una sociedad global,
y esta a la vez representa otra manera de desigualdad social, ya que por sus pocos alcances económicos tienen carencia de servicios y oportunidades. En sociedades ya más urbanizadas, los hombres producen medios propios de vida, medios indispensables para satisfacer sus necesidades, entablan relaciones específicas, relaciones de producción, distribución y consumo de bienes. Históricamente la producción aumenta también con la población y la división de trabajo, de manera diferente en distintas sociedades. En las sociedades sin clases de división de trabajo, se apoya en términos de edad, sexo, forma de parentesco o características personales. El aumento de la población y diferenciación política se genera un producto excedente, al que se apropia un sector de la sociedad de manera desigual, generando relaciones económicas y sociales desiguales. En cada tipo de sociedad de clases existen dos clases fundamentales. Las relaciones de propiedad constituyen el eje de ese sistema dicotómico. Una minoría de no productores, que controla los medios de producción, puede utilizar esta posición de control para extraer de la mayoría de los productores el producto excedente, que es la fuente de subsistencia. Los medios de producción está ligado a la división de trabajo. Las desigualdades no solo se encuentran en el campo político y económico, sino que también se expresan en el campo simbólico. Hay que tomar en cuenta de cómo se organizan en una sociedad las clases sociales, la diferenciación simbólica, cómo se organizan sus distinciones de clase, tal como lo expresa Pierre Bourdieu en sus textos, a través del modo de vestir, de los barrios en los que habitan, las vacaciones a las que pueden acceder, etc. Como a través de las estructuras simbólicas, las clases dominantes construyen la legitimidad de su poder. Pensar en estas cuestiones nos acercan a ver las limitaciones del modelo de la diversidad para analizar la alteridad y la necesidad de incorporar en nuestro análisis la desigualdad. Así que toda la experiencia social de los individuos es marcada por su clase. Este aspecto, según su clase, le ayudará al sujeto a tener mejores atenciones y mayor alcance en servicios. El contexto sociocultural actual de creciente fragmentación social se generan nuevas condiciones para una reactualización de los procesos de diferenciación, ya que los procesos conocidos como globalización de la economía nos muestran procesos socioeconómicos tales como la pauperización de determinados sectores, la flexibilización laboral, por ende el incremento de la desigualdad. ¿Qué sucede con las culturas frente a la mundialización del sistema capitalista? De ahí la importancia para comprender la temática de las desigualdades y la construcción de identidades sociales. Las clases sociales no se diferencian solo por su participación en la producción, sino también por su diferenciación en el consumo, por el modo en que participan en los diferentes campos de la vida social, la manera de apropiarse de los bienes educacionales, artísticos, científicos, de la moda, el papel que juega lo simbólico en esta apropiación, contribuyen a configurar la diferencia entre las 51 clases. Consumir es intercambiar significados sociales y culturales, como por ejemplo comer, vestirse, habitar en tal casa. Son actos sociales y culturales y por ende su consumo también define significados y valores comunes y crean una identidad colectiva. Bourdieu nos dice que los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitos, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, y que éstas, al ser socializados en el seno de una clase de individuos, internalizan un hábitus, que cumplen una doble función, la de integrar a los individuos a su clase y a la vez de reproducir ciertas pautas de consumo y de sociabilidad. Cuando el autor nos plantea que el hábitus es una estructura estructurada, se refiere a que el hábitus que cada uno incorpora ha sido estructurado desde la sociedad, no lo generan los individuos por sí mismos. El hábitus cumple una doble función,
integrar a los individuos a su clase y a su vez reproducir en ellos ciertas pautas de consumo y de sociabilidad que son características de la clase, y que en la construcción de la diferencia está fuertemente articulada con la desigualdad social. Esto nos conduce a afirmar que las relaciones que se establecen entre los grupos sociales, entre un nosotros, otros, están asignadas por relaciones de poder, de pertenencia diferentes a grupos sociales, relaciones que se expresan en las prácticas de los individuos, como también en sus representaciones, esto es, en las diversas maneras de pensar e interpretar la realidad social cotidiana y su expresión en los comportamientos de los individuos. Rescatando las ideas de Max Weber y Vallandier, plantea que el poder designa la posibilidad dada a un actor, en el interior de una configuración social determinada, de dirigir ésta según sus decisiones. Por tanto, al haber relaciones de poder, existe una distribución desigual de los bienes económicos, culturales y simbólicos, haciendo del poder un concepto racional. En todas las sociedades existe la dimensión política. Esta no puede considerarse de manera aislada, ya que el parentesco, la religión, los grupos de edad, entre otras instituciones, son dimensiones a través de las cuales se expresan rasgos de poder. Michel Foucault plantea que el poder no es algo que se pueda adquirir, arrebatar o compartirse, algo que se pueda conservar o dejar de escapar. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos de apoyo y dentro de un juego de relaciones desiguales y móviles. Se enfatiza que las relaciones de poder cambian según las diferentes formaciones sociales que se han dado en la historia. La historicidad es la primera característica del poder y señala que, por lo tanto, la capacidad de hacer algo por sí mismo, cuanto a la capacidad de acción por medio de otros para lograr determinados fines. Esta última acepción estaría marcando el dominio sobre otros y por ende marcando relaciones no igualitarias. Esto último implica que el poder se expresa fundamentalmente por relaciones desiguales. Desde la antropología se ha estudiado tanto sociedades cuyo poder se encuentra centralizado como aquellas que no tienen un sector político, separado con redes especializadas. Cuando el poder está mediado por el consenso, se puede hablar de poder hegemónico, poder que se opondría al poder de dominación. La hegemonía sería la capacidad de dirección política que supone la capacidad de interpretar y representar eficazmente los intereses de los grupos afines. Pero también se refiere a la capacidad de crear en torno a sí una unidad y convergencia ideológico-cultural que genera legitimación y consenso, y que el poder hegemónico es un hecho político, pero a su vez es un hecho cultural y moral que pone en juego una concepción del mundo, enfatizando esta perspectiva. Se puede afirmar que la producción de bienes materiales y simbólicos es indispensable para la reproducción del conjunto en la sociedad y en la sociedad clasista. Se producen estas relaciones de desigualdad. Todo sistema social debe reproducirse para seguir existiendo. Esto implica que es necesario reproducir las condiciones de producciones para subsistir. O sea, la reproducción, la fuerza de trabajo mediante el salario para poder alimentarse, vestirse, etc. Cabe señalar que también el trabajador desarrolla su trabajo, pero también otros aspectos de su vida. Por ende, es necesario reproducir los sistemas de jerarquía, de desigualdad y la necesidad de consenso hacia el orden en el que él participa. Y como también se puede decir que la participación y la producción social genera desigualdad. Como también dice García Clanchini, la hegemonía es un proceso de dirección política e ideológica, en el que una clase o sector logra la apropiación preferencial de las instancias de poder y en alianza con otras clases, admitiendo espacios en los cuales los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre funcionales para la producción del sistema. En las sociedades modernas se crea una condición de igualdad jurídica, de autonomía formal del Estado y un gran desarrollo de los medios de educación y comunicación
que no borra las desigualdades sociales, sino que, al contrario, las recrea de manera más indirecta y ambigua. Para que un modelo político económico sea hegemónico, debe contar con consenso y legitimación, y para ello debe construir una voluntad colectiva que se sustente más allá en una alianza que en una dominación basada en la violencia. El consenso requiere por lo menos de 4 elementos. Primero, que el ámbito social definido por la clase hegemónica, la producción, la circulación y el consumo, y que éstas sean aceptadas por las clases subalternas como campos de lucha. Que en esta lucha las clases subalternas partan con un capital familiar y escolar que las coloca en desventaja, y que esta desventaja sea ocultada. Las relaciones sociales que se establecen en un sistema hegemónico donde existen el consenso y la impugnación, alianzas y rupturas, nos permite nuevamente en el proceso de apropiación desigual basados en la lucha de intereses antagónicos y contradictorios, a la que se enfrentan los diferentes grupos sociales, contraponiendo visiones del mundo diferentes. Y esta se entiende por visión del mundo al conjunto de ideas y símbolos que dan cuenta de ciertas explicaciones de la vida social, pero también a un conjunto de hábitos cotidianos, tales como vestirse, como comer, entre otros. Según Gramsci, los hombres toman conciencia de sí mismos y de sus acciones en el campo de una determinada concepción del mundo. Esto quiere decir, en tanto, que la posibilidad de transformar la sociedad implica la transformación de esta concepción del mundo. Y bueno, con esto doy por concluida la sesión. Hagan sus preguntas en clase, despejamos dudas, compartan sus opiniones, hagan una participación retroalimentaria para enriquecer el tema y saquen sus conclusiones. Gracias.